Las elecciones generales en el Perú se realizarán el próximo 11 de abril, es una fecha inamovible. Ya se habían convocado, ya están en marcha, pero siempre pues nuestro país está lleno de rumores, ¿no? Teorías incluso conspirativas y demás. Y hoy Piero Corvetto, que ha juramentado hoy como nuevo jefe de la OMPE, a quien le damos la bienvenida, ha reiterado durante esta ceremonia y después que la fecha no se cambia. Vamos a hablar, por supuesto, de esto y otros temas, pero queríamos comenzar con ese anuncio tan importante que usted ha confirmado hoy. Felicitaciones, además, por su designación. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad. Y sí, tenemos el compromiso de hacer la mejor elección posible, la mejor elección del Bicentenario este 11 de abril. No lo duden, no va a haber ninguna postergación. Vamos a enfrentar cualquier reto que pueda surgir, cualquier problema que definitivamente pueda surgir, pero no tengan ninguna duda. El 11 de abril vamos a ir todos a votar. Se lo preguntaba además, no solamente por esta suerte de rumores que muchas veces se dan, en los últimos días pues habían congresistas que incluso le habían pedido a la autoridad, ¿no?, electoral que confirme si podían o no irse a la reelección. En fin, había toda una serie, como digo, de rumores y especulaciones, pero también es cierto que en muchos casos, en medio de la pandemia, hay países que sí han suspendido sus elecciones. En Bolivia, por ejemplo, creo que ya se han suspendido 2 o 3 veces. Es el 3 de mayo, me parece, 8 meses después, ¿no?, de su fecha original. Y en ese caso, pues obviamente esto se presta además a todo tipo de críticas políticas, ¿no? En ese caso, pues los partidarios de Evo Morales dicen que es un ardid del gobierno interino para quedarse más tiempo en el poder y demás. Entonces, de todas maneras, es necesario cumplir con esta fecha para reforzar nuestra democracia, por supuesto, pero de otro lado vamos a tener que enfrentarnos a un mundo nuevo, ¿no? Y a todas estas medidas de seguridad. ¿Cómo evalúa usted ese reto? Es un lindo reto, es una linda oportunidad de hacer muy bien las cosas. Creo que, como bien tú has mencionado, existen realidades diferentes que han optado por, en algunos casos, postergaciones, en algunos casos no, han hecho sus elecciones cuando han debido, por ejemplo, República Dominicana, por citar un ejemplo próximo. Uruguay si bien postergó, lo tiene a la última semana de septiembre, si no me equivoco. Tenemos un lindo reto de hacer unas muy buenas elecciones, pero coordinando, hablando. Quiero darte la primicia de que la doctora Pilar Macetti ha aceptado un pedido público mío y va a tener la generosidad de recibirme el día de mañana. Y eso para nosotros es muy importante. Nosotros hemos declarado que esta elección la hacemos de la mano con el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que tenemos que hacer es generar la confianza que permita que los ciudadanos participen de manera masiva en la jornada electoral, para que tengan legalidad y legitimidad las autoridades fruto de la voluntad popular expresada en las ánforas por todos y cada uno de los ciudadanos. Y es por eso que tenemos que generar las condiciones. Y esa generar condiciones implica pensar, repensar, modificar, innovar cómo hacer procesos electorales. Y es un actor fundamental en este momento, es el MINSA. Y vamos a estar mañana a las 6 de la tarde con la doctora Macetti conversando sobre los protocolos que nosotros tenemos pensados ya para aplicar y conocer y analizar la experiencia comparada. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda tener en el menor tiempo posible claridad respecto sobre los protocolos que vamos a usar. Porque el día de la jornada electoral tenemos que conciliar dos derechos que son fundamentales: el derecho a la participación política y el derecho a la salud. Conversábamos la semana pasada, el día de su elección o al día siguiente de su designación con el presidente de la Junta Nacional de Justicia, y precisamente nos comentaba que parte de los argumentos que usted había expresado para precisamente hacer frente a estas elecciones pesaron mucho finalmente en la designación. Es decir, usted ya lo tenía obviamente en la cabeza a la hora que se anima a embarcarse en este proceso. Nosotros presentamos un plan de trabajo que se llama Sembrando Confianza, que implicaba varios temas que para nosotros son fundamentales en estos 4 años, con una prioridad y una emergencia mayor en los próximos meses que tenemos que enfrentar este proceso electoral. En principio, poder generar los protocolos que garanticen las condiciones de participación, tanto para los miembros de mesa, tanto para los electores y tanto para los propios trabajadores de la OMPE, que crecemos de 400 a 50.000 en un proceso electoral. Tenemos que generar esos protocolos y los vamos a trabajar con el MINSA. De otra parte, tenemos que repensar la jornada electoral.
El Congreso de la República ha hecho muy bien en extender la jornada electoral. Ya no tenemos 8 horas, ahora tenemos 12. Pero esas 12 tenemos que usarlas bien. ¿Y qué implica usarlas bien? Implica trabajar con espacios, rangos horarios. Por ejemplo, las 2 primeras horas, reservarlas para los ciudadanos que presentan algún tipo de problema o mayor riesgo frente al virus. Y a partir de ahí, ordenarnos del 0 al 9, una franja horaria de 1 hora que nos permita convencernos, seducirnos, interiorizar que no podemos hacer desorden, no podemos llegar masivamente a los locales de votación y que nos recomiendan usar franjas horarias, y eso es fundamental para el éxito de la Yo he jornada. escuchado esa propuesta que usted ha formulado, pero mi repregunta iba por el lado de ¿será suficiente la persuasión o deberíamos establecer reglas o franjas horarias más o menos rígidas con respecto a la votación? Tenemos que persuadir. Puede ser suficiente. Yo creo que tenemos que persuadir. Además, esa no es la única salida que tenemos. Es uno de los varios innovaciones que debemos implementar. Por ejemplo, tenemos que crecer en el número de locales de votación. Teníamos la tradición de tener 2 mesas por aula, recordarás, Enrique. Sí. No, eso ya no puede ser. En un aula tenemos que tener distanciamiento social, tenemos que tener entre 1,5 metros y 2 entre cada uno de los miembros de mesa, asegurando un espacio igual no solamente para el elector que entra a sufragar, sino para los personeros de los partidos. Tenemos que buscar espacios más abiertos también, buscar más espacios abiertos. Buscar más espacios y espacios abiertos. En Colombia, por ejemplo, y no por pandemia, se hace, el mayor centro de votación es el Corferias. Corferias es lo que nosotros éramos chicos, una... la Feria del Pacífico, lo que era la Feria del Hogar. Así es, con hangares. ¿No es verdad? Se hacen en parques, se hacen en playas de estacionamiento. Y podemos hacer coliseos. El Estadio Nacional se usó una época para hacer elecciones. Tenemos que usarlos. Coliseos, hay infraestructura privada y pública. Y tenemos que convencer a los privados, además, que nos la presten. Eso que nos va a permitir desplegar las mesas, desconcentrar las mesas, tener un menor número de mesas por local de votación. Entonces, eso nos va a permitir menor flujo de gente. Si a eso le sumamos protocolos, si a eso le sumamos rangos horarios, yo creo que estaríamos en condiciones de enfrentar. Uno piensa, por ejemplo, ¿no? un local tradicional de votación, como las grandes unidades escolares. Así es. Probablemente esas ya no se deben usar ahora o usarse con mucho menos concentración de electores. Con 1/3 de mesas de repente, mejor distribuidos. Claro. Es un tema de ver, porque tenemos que ser conscientes de que hay lugares que tenemos mejor infraestructura y hay lugares que no tenemos tan buena infraestructura. No hay una infraestructura electoral per se. La infraestructura electoral se monta sobre una estructura del Estado, fundamentalmente educativa y en algunos casos a préstamo de parte de la educación privada. Ahora, hay elecciones que se han realizado efectivamente, como usted señala, y ejemplos muy exitosos, como el de Corea del Sur, ¿no? Donde también, pues, o sea, fue en medio de la pandemia, en realidad, o sea, comenzando. Yo sé que a Corea le ha ido relativamente bien, pero estábamos hablando, pues, de un momento crítico, abril, me parece, y ahí lo que se vio, pues, fue que funcionó el distanciamiento, funcionó el alcohol, funcionaron las mascarillas, es decir, las premisas básicas con las cuales se está combatiendo esta pandemia tienen que funcionar también en una situación como la electoral, ¿verdad? Y van a funcionar, esté seguro. Van a haber próximas elecciones en Bolivia, van a haber próximas elecciones en Uruguay, va a haber una próxima elección también en Chile. Todos Habrá estamos tiempo trabajando. de tomar lecciones también, ¿no? Por supuesto, ya tenemos, OEA ha emitido un documento muy valioso de cómo realizar elecciones en pandemia. Y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha emitido otro documento. Yo creo que la experiencia comparada está, hay que tomarla, hay que aprender de ella. Y hay que también hacer innovaciones que son fundamentales, y en este caso nosotros hemos insistido y seguiremos insistiendo. Tenemos que pagarle a los miembros de mesa. Sin eso, el éxito del proceso se complejiza, porque podemos tener todo ordenado, podemos haber diseñado los mejores protocolos, pero usted comprenderá que, tengo un amigo nicaragüense que siempre cito, que dice que una elección es como un vuelo de avión, lo más difícil es el despegue y el aterrizaje. Y para eso necesitamos a los miembros de mesa. Y si los miembros de mesa no se capacitan, no llegan puntualmente, ¿qué va a pasar?
vamos a tener gente esperando en Eso colas, es en terrible. colas, en colas, en Y colas, son escenas que se repiten regularmente, porque no hay un incentivo efectivamente porque para el no miembro de hay mesa. incentivo. En un país informal como el nuestro, si tú no vas a trabajar, no comes. No podemos esperar satisfacer a los miembros de mesa diciéndoles, al día siguiente tienes libre. El presupuesto que se va a presentar en los próximos días, el presupuesto nacional, ¿ya incluye toda la partida para las elecciones? ¿Ya va a incluir toda la partida para las elecciones? ¿O este tipo, por ejemplo, de solicitudes de parte suya, todavía habría tiempo para establecer pues, partidas presupuestales adicionales? Yo creo que habría tiempo. Ya. Yo confío plenamente en el compromiso del Poder Ejecutivo y precisamente en el Ministerio de Economía y Finanzas que permitan brindar las condiciones para que la elección sea un éxito. Ajá. Yo Este dato del 35% de incremento en el presupuesto para las elecciones, ¿eso ha sido oficializado de alguna manera o es un trascendido o es algo que usted haya hablado con miembros del Ejecutivo? Nosotros hemos calculado que en la experiencia comparada, el gasto o la inversión, mejor dicho, en elecciones supera entre 30 y 35% la inversión general. Hasta donde tenemos información, OMPE llegó a pedir aproximadamente un poco más de 500 millones de soles y se le estarían otorgando un poco más de 400. Entonces es un tema de sentarse a conversar, de explicar. No solamente es, mira, ¿qué hiciste la vez pasada y qué hiciste ahora? Es un ejercicio bastante diferente porque tenemos que explicarle al MEF, a nuestros sectoristas y estoy seguro a las autoridades principales del MEF, a la ministra Alba, cuál es la importancia de hoy, más que nunca, poderle brindar un pago al miembro de mesa. ¿Cuánto sería más o menos? Nosotros calculamos que son alrededor de 94.000 mesas, 90, 94.000 mesas. Vamos a tener que poner más mesas de la que inicialmente se había establecido en el primer plan aprobado, que debemos actualizarlo. Y son 3 miembros de mesa, 3 por 9, 27. Y nosotros calculamos que de estas 270.000 personas deberíamos estarle entregando un monto aproximado de 120 soles, que es 3% de una unidad impositiva Va a tributaria. tener un horario además extendido, precisamente porque ya no van a ser 8 horas de votación, sino 12, con lo cual el miembro de mesa por lo general se queda 2, 3 horas más además. Va a quedarse entre 15 y 16 Claro. horas, Enrique. Claro, claro. Y es como señala usted fundamental, si queremos, por ejemplo, aplicar el voto escalonado, que esas mesas de votación estén instaladas a primera hora, Por sin supuesto. ningún tipo de retraso. La mesa tiene que estar abierta Claro. a las 7 de la mañana. El miembro de mesa tiene que estar a las 6. La apertura debe estar lista a 10 para las 7. Y eso exige capacitación intensa, presencial, pero sobre todo no presencial, y exige incentivos. Usted hablaba hace algunos minutos de la innovación. Y uno piensa en situaciones como esta, yo sé que ya estamos avanzados, qué sé yo, pero como dicen, hay que pensar fuera de la caja. Estados Unidos tiene el voto por correo desde hace un siglo. Este año el 76% de electores estará capacitado para solicitar su balota electrónica, como la llaman, o balota por correo, mejor dicho, como la llaman allá. ¿Por qué el Perú no ha establecido modalidades no presenciales? De hecho, se tiene para determinados ciudadanos y por supuesto para quienes están en el extranjero en algunos casos. ¿Por qué no hemos desarrollado más ese tipo de metodologías? Yo creo que ¿Cuánto nos hubiera servido ahora? la desconfianza, Enrique, la desconfianza ha limitado muchísimo la innovación. Nosotros podemos encontrar voto de cónsules en el Imperio Romano previo al nacimiento de Cristo con el voto por correo. Y tú lo has señalado bien como el siglo pasado, sobre todo después de las guerras mundiales, cuando salía la milicia y los representantes diplomáticos al exterior, los países se preocupaban en que no pierdan nexo. Y eso implicaba darle la posibilidad del voto por correo. El voto por correo es una buena posibilidad. No pertenece a nuestra tradición y creo que puede ser hoy día superada y mejor administrada a partir de por lo menos inicios de pilotos de voto electrónico no presencial, que a partir de un desarrollo tecnológico con auditoría integral, incluido el código fuente, y biometría facial o decadactilar cruzada con preguntas, yo creo que podríamos avanzar muchísimo más que ese avance que ya existe y que es anterior al de nosotros, que es la aplicación del voto postal.
Dice el voto electrónico no presencial. no presencial. No presencial, efectivamente. Yo creo que esa es la salida. El voto electrónico presencial es un voto electrónico, en el caso peruano, desfasado, es un voto muy costoso y creo que no atiende a lo que nosotros en nuestro plan Sembrando Confianza definía como ciudadanos en condiciones particulares. Hoy día usted debe saber que con voto obligatorio en el Perú, 1 de cada 4 no vota. En el exterior solo vota 1 de cada 4. Es terrible. Entonces tenemos que trabajar con Cancillería para lograrlo, para que vayan a votar. Me provocan muchas preguntas más, pero además después de la pausa quiero conversar con usted. Usted está al frente de una institución que es probablemente la primera fila de la democracia. Es decir, la imparcialidad de la OMPE es garantía de que el resto de la democracia sigue por detrás. Y no ha pasado sus mejores años la OMPE, lamentablemente, a pesar de toda la confianza y la credibilidad que se había ganado después de la caída del gobierno de Fujimori. Vamos a conversar de esto luego de la pausa. Piero Corbeto, nuevo jefe de la OMPE. Usted antes de la pausa señalaba de las posibilidades de innovar con el voto electrónico no presencial, como un programa piloto a arrancar en estas elecciones. Y en otras declaraciones, y acaba de reiterarlo, usted ha dicho que el voto electrónico presencial no ha funcionado en el Perú. Resúmanos, por favor, esta situación. Porque claro, uno dice, voto electrónico no presencial es que uno pueda votar desde su casa, me imagino, o desde un punto remoto, con una plataforma segura, ¿no? Que, valga la redundancia, asegure que Enrique Chávez es el que está votando en ese momento. Pero sin embargo hemos tenido este voto electrónico presencial. En Lima ya habían varios distritos, qué sé yo, ibas con la tablet, ¿no? Pero eso no ha funcionado muy bien. Cuéntenos, por favor, ese panorama. Ha tenido una serie de limitaciones. Hay una limitación de costo. Hacer voto electrónico es caro. Se compraron muchas tablets con muy buena intención, pero usted sabe que la tecnología cambia, varía, y eso convierte en obsoleto a la tecnología casi de un año a otro. En este caso estamos hablando de 4 años. Es caro porque usted debe saber que por cada mesa de votación electrónica que veía instalada, había atrás, como backup, como contingencia, un paquete impreso para poder llevar a cabo la elección si es que la máquina no funcionaba. Claro, eso es un lujo que no se puede dar a un país pobre como el nuestro, ¿no es verdad? A eso hay que sumarle que nunca se hizo una auditoría integral. O sea, se hicieron auditorías acotadas, pero hay que hacer una auditoría de software, hardware, código fuente. Nosotros no podríamos salir a manejar un auto sin antes pasar por una revisión técnica. ¿Cómo poder poner al servicio de la ciudadanía y hipotecar su voluntad popular con un sistema que no ha sido auditado plenamente? Entonces, para nosotros ese sistema cumplió su ciclo, funcionó, hubo una buena intención, pero por todo lo que le acabo de mencionar, creo que la propuesta de nosotros más sólida son 2. En principio, trabajar pilotos para determinadas poblaciones en condiciones particulares. Peruanos residentes en el exterior, estoy absolutamente seguro que la Cancillería, porque he tenido el honor de conversar con ellos, están absolutamente dispuestos a trabajar pilotos que van a ser muy exitosos para peruanos residentes en el exterior. Tenemos que acabar, limitar, recortar el ausentismo de los peruanos en el exterior, y eso lo vamos a hacer mediante el voto electrónico no presencial. Usted debe saber que hay peruanos residentes en 1.300 ciudades, en más de 400 viven más de 50 personas y podemos instalar mesas en 200, 235 ciudades, porque logísticamente es muy complicado, es muy costoso, pero con el voto electrónico no presencial podría esto reducir costos y masificar su uso, incrementar la participación y reducir considerablemente el ausentismo. Y el otro proyecto que para nosotros es fundamental, que es, según el reglamento de voto electrónico de la OMPE, muy importante, es el sistema de escrutinio automatizado. Hoy día se usa en un 3% de la República. ¿Y en qué consiste? Usted va a votar, marca su papeleta, su cédula, la deposita en su ánfora, los miembros de mesa escrutan, votan todo al final,
Pero ¿qué se hace? Con una laptop, con una PC, con una tableta, usted llena los datos en una especie de Excel formateado. ¿Y eso qué permite? Que se reduzca al mínimo el error material. Imprime, firman todos los miembros de mesa y además los personeros que así lo quieran, y eso se transmite directamente al centro de cómputo. Reduce error material, toda la garantía en el proceso de custodia del material electoral y los resultados mucho más extensos, y mantenemos la tradición manual y contamos el voto, porque el problema del voto electrónico presencial para muchos es que es una caja negra. Oye, ahí dice que contaron, no es verdad, pero nadie nos consta cómo contaron y cómo no contaron. Entonces creo que esos dos proyectos son fundamentales. Creo que el SEA, el Sistema de Escrutinio Automatizado, hay que masificarlo a nivel nacional. Esperamos contar con el presupuesto para ello. Esperamos derivar presupuesto de voto electrónico presencial a este sistema. Y esperamos aplicar voto electrónico no presencial no solamente en peruanos residentes en el exterior, sino también en Fuerzas Armadas y Policiales. Que son, decía usted, son como 115.000 que están... 330.000 el universo, entre 100 y 115.000. El día de las elecciones no están en su lugar de porque votación. nos están cuidando, porque están poniendo el pecho por nosotros, combatiendo el narcotráfico, el terrorismo, dándole seguridad al proceso. Tenemos que preocuparnos por ellos, tenemos que garantizar que ellos puedan votar. Ahora, el tema, usted decía confianza. Confianza es el concepto absolutamente clave para la institución que usted ha pasado a dirigir, para la democracia en buena medida. De todas maneras, llama la atención el nivel de ausentismo, ¿no? En el país, siendo un país con voto obligatorio, podemos entrar en disquisiciones de si debería o no debería haber voto obligatorio. En un país como el nuestro, yo todavía soy partidario del voto obligatorio precisamente por eso, para poder generar elecciones más legítimas, ¿verdad? ¿No? A pesar de nuestras limitaciones, ¿no? Y en un futuro se podría ver. Pero entonces, la OMPE ha pasado en los últimos años, como decía yo, fue un caso realmente notable de ganar reputación luego de la caída del gobierno de Fujimori, y en los últimos años esto se vio un tanto resquebrajado. Hubo personas que no debían estar en los puestos en los que estaban. Se ha visto incluso pues ciertas combinaciones en algún momento de exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluso con el tema de los audios judiciales y demás, y había gente ahí, alguna inscripción de un partido cuestionada. ¿Usted va a entrar a reorganizar la institución como tal? ¿Qué es lo que ha visto en la OMPE por dentro? Sabemos, por supuesto, que hay profesionales de primer nivel, pero ¿se van a dar cambios? Se van a dar cambios, van a comenzarse a dar los cambios pronto. Creo que hay que hacer una precisión que es fundamental. La OMPE tiene un equipo de primera, que no necesariamente ha sido conducida por gente que presente liderazgos íntegros que la institución y el país requieren. Y ese ha sido el problema. Entonces, creo que la Junta Nacional de Justicia en esta oportunidad marca una diferencia fundamental porque plantea, por ejemplo, una nueva forma de acceder a estos cargos con una meritocracia plena, absolutamente auditada, con veeduría, presencia en medios, extensa. Y creo que eso le va a dar una fortaleza y nos va a dar tanto a Carmen como a mí mucha mayor legitimidad para poder hacer los cambios y trabajar. Y tome en cuenta algo que es fundamental. A pesar de todos los problemas que han habido en la OMPE, con quien ocupó determinado cargo en determinado momento, a partir de las elecciones del 2001, nadie ha cuestionado una elección en OMPE. Y eso es gracias al equipo, al talento, al compromiso, a la mística de ese glorioso chaleco azul, que realmente siempre lo destaco, porque hay gente que no tiene sábados, domingos, fiestas de guardar, nada. La persona que se pone el chaleco de OMPE sabe que entra casi de noche y sale de noche de todas maneras. Y es esa gente la que ha sacado los procesos electorales. Usted ha señalado que es partidario de eliminar el voto preferencial, además de todo, por un tema de salud, es decir, porque el voto preferencial demora mucho el acto en sí de la votación. Pero esto va aparejado, además, ahorita no vamos a tener primarias como tales, como estaban contempladas, pero sí el tema de las elecciones internas, que esperamos que sean de todas maneras pues más democráticas, y por supuesto la supervisión de la OMPE va a ser fundamental. Ese va a ser probablemente su primera prueba de fuego.
¿Qué espera para este proceso de elecciones internas? Nosotros vamos a comenzar desde ya a hacer el reglamento que permita hacer las internas de los partidos. No vamos a hacer ahora primarias, las vamos a hacer el siguiente año para las elecciones regionales y municipales, pero no tenga ninguna duda que OMPE, que va a organizar y ejecutar las elecciones internas, la va a hacer en estricto cumplimiento de la norma. Y estoy convencido que con un buen reglamento, conversando con los partidos, haciendo la labor de sensibilización y comunicación, brindándoles las confianzas y las garantías, yo estoy absolutamente seguro que estas elecciones internas van a ser ejemplares. Recordemos además que estas son las primeras elecciones internas en donde los organismos electorales participan de manera directa. Antes hacíamos asistencia técnica, éramos asesores, ahora vamos a hacer la elección y la vamos a hacer con el mismo estándar de calidad que hacemos una elección general. Y eso va a ser un cambio fundamental. Porque de ahí esperamos además que salga pues una mejor nómina de candidatos. Vamos a ir a una última pausa, pero lo dejo con esta pregunta. ¿Qué le pide al Congreso? Septiembre estamos todavía en posibilidad de cambios de las reglas electorales y lo que uno esperaría es que sea para bien. Vamos a volver después de esta pausa. Piero Corvetto, jefe de la OMPE, nos quedan 2 minutos. ¿Qué le pediría usted al Congreso para poder implementar estas elecciones en el mejor pie posible? 3 cosas, solo 3. Primero, que se apruebe la bonificación económica a los miembros de mesa para asegurar el éxito de la jornada electoral. Eso es un tema que es fundamental. Un segundo tema que para nosotros es fundamental es que exista cobranza coactiva de parte de la OMPE para poder cobrar los más de 5 millones de soles que por multas tenemos que cobrar que caerían muy bien. No hemos cobrado. Y la tercera es que por transparencia del proceso se cambie esta regulación que le presenta informes financieros a OMPE cuando termine el proceso. La gente requiere transparencia. Para que se acerquen a los partidos tiene que tener transparencia. Y para eso necesitamos informes previos, durante y posteriores. Y todo eso para poderlo colgar en nuestra plataforma Claridad y que cualquier ciudadano haciendo un link pueda saber en qué propuso gastar cada partido y en qué gastó cada partido. Es el derecho que tenemos todos como ciudadanos. Y la del estribo. Estas serán elecciones donde los partidos ya no podrán contratar publicidad privada como tal. Y uno recuerda, en realidad, todos los escándalos de corrupción relacionados con Odebrecht, en buena medida tienen que ver con la presión que había por el lado de los partidos de recibir más plata para las campañas. Eso se supone que se terminó, pero ¿cómo se va a trabajar por ese lado? Eso exige hacer una modificación que permita que cambie la franja electoral. Hoy día la franja electoral termina siendo muy acotada. Si los partidos no pueden tener acceso directo a medios y si los partidos no pueden tener movilización en la calle, tienen que tener una franja electoral bastante más intensa en esos 28 días que permita que los ciudadanos puedan saber quiénes son sus candidatos y cuáles son sus propuestas. ¿Eso pasa también por el Congreso o por una disposición del Ejecutivo? Pasa por el Congreso. Entonces son cuatro puntos muy específicos de la agenda. Piero Corvetto, muchas gracias por venir a darnos esta primera entrevista como jefe juramentado de la OMPE. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Y muchísima suerte en su gestión. Vamos de los partidos a los otros partidos, Carolina Salvatore. Sí. Muy buenas noches.